Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de El MBA en tu bolsillo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que, la verdad, una vez que lo entiendes, te cambia la forma de ver cualquier mercado. Totalmente. Hablamos de la regla de tres. Nos vamos a basar en un documento, ya un clásico, de Jacques Dichet, que defiende que los mercados no evolucionan al azar. No, para nada. Siguen un patrón que es sorprendentemente predecible. Y nuestra misión hoy es desgranar esa regla. O sea, ¿por qué en sectores tan diferentes, no sé, refrescos, coches, aviones, casi siempre acaban dominando tres grandes? Y la pregunta clave, ¿qué pasa con todos los demás? Exacto. Vamos a explorar esa dinámica oculta de la competencia, a ver dónde están las posiciones de poder y sobre todo las zonas de peligro. Yo creo que la palabra clave que has dicho es patrón. No se trata solo de competir más y mejor, sino de entender casi la física del mercado en el que te mueves. La física del mercado, me gusta. ¿Es que es así? La idea central que vamos a desmenuzar es que a largo plazo, en un mercado que ya está maduro, solo hay dos formas de sobrevivir. Dos. O eres un generalista a lo grande, o eres un especialista de nicho. Y lo más importante, el hueco que hay entre esos dos mundos es una trampa mortal. ¿De acuerdo? Pues vamos por partes. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente esta regla de tres? Pues mira, el paradigma es sencillo. En cualquier mercado libre y maduro, la competencia al final se consolida. Y se consolida en torno a tres grandes empresas generalistas. Tres. Tres. Y los datos del estudio son rotundos, ¿eh? Estos tres acaban controlando entre el 70 y el 90% del mercado. Casi todo. Una barbaridad. Y la estructura de poder también sigue una pauta. Suele haber un líder, con un 40% de cuota más o menos. Vale. Un segundo, con un 20%. Y un tercero que suele estar ahí, luchando con un 10%. Por debajo de ese 10 es casi imposible ser un generalista viable. O sea que hay como un umbral mínimo para poder jugar en la Liga de los Grandes. El texto usa una analogía que a mí me pareció súper útil para visualizarlo, la del centro comercial. Es que es perfecta. Los tres generalistas son como los grandes almacenes que anclan el centro comercial. Piensa en el Corte Inglés, Zara o Decathlon en sus mundos. Claro, te ofrecen de todo para un público muy amplio. Exacto. Una línea completa de productos. Y a su alrededor, pues florece todo un ecosistema de tiendas de nicho. Esos son los especialistas. Que pueden ser de dos tipos, ¿no? Eso es. O son especialistas de producto. Por ejemplo, una tienda que solo vende zapatillas de correr de altísima gama. Entiendo. Ujú. O son especialistas de mercado. Imagina una boutique que se centra solo en moda para un perfil de mujer súper concreto. Lo que crea una dualidad muy interesante. Por un lado, el mercado es un oligopolio, con esos tres gigantes. Sí. Y a la vez está lleno de pequeños monopolios, donde cada especialista es el rey de su pequeño castillo. Y seguro que con márgenes de beneficio mucho más altos. Esa es la clave. Si dibujáramos un gráfico, ¿vale?, que relacione el rendimiento financiero con la cuota de mercado, veríamos algo curioso. A ver. Para los generalistas, la rentabilidad sube con la cuota. A más escala, más eficiencia, más beneficio. Lógico. Claro. Pero para un especialista es justo al revés. En el momento en que intenta crecer demasiado, salirse de su nicho para ganar cuota en el mercado general, sus costes se disparan, su marca se diluye y la rentabilidad se desploma. Vale, pero la pregunta del millón, ¿por qué tres? ¿Por qué no dos? ¿O cinco? ¿Hay algo mágico en ese número? No es magia, no. Responde a dos lógicas muy potentes. La primera es pura psicología del consumidor. ¿Ah, sí? Pensemos en cómo compramos. Casi siempre usamos lo que se llama un conjunto votado. Solimos tener tres opciones en la cabeza. ¿Es verdad? El otro día fui a comprar yogures. Había 50 marcas, pero en mi cabeza solo estaban Danone, Nestlé y la marca blanca del súper. ¿No consideraste más? Ninguna más. Y nos pasa con los coches, con los móviles, con los bancos. 3 parece ser el número que nuestro cerebro maneja con comodidad. Tiene todo el sentido, sí. Más de tres ya es como, demasiada información. Y la segunda, lógica. El equilibrio de poder. Un mercado con solo dos jugadores, un duopolio, es muy inestable, ¿Por qué? porque o tienden a la colusión pactando precios altos, o a la guerra total, a destruirse mutuamente. Vale. Pero con 3, la dinámica cambia por completo. Se crea un sistema de contrapesos. Una coalición del número 2 y el 3
Siempre puede frenar los abusos del líder. O el líder puede aliarse con el tercero para presionar al segundo. Exactamente. Evita la competencia más depredadora y mantiene el mercado, digamos, más dinámico. Y entre esos generalistas de gran volumen y los especialistas de alto margen, nos decías que había una trampa. Ese es el punto que más me impactó del estudio. Lo llaman The Ditch, el foso. Un nombre muy apropiado, porque es muy fácil caer en él y es casi imposible salir. Defínelo. Es esa franja de cuota de mercado entre el 5 y el 10% donde las empresas tienen el peor rendimiento financiero de todo el sector. La tierra de nadie. La tierra de nadie estratégica. No eres lo bastante grande para competir en escala y costes con los gigantes, pero ya has perdido la agilidad y el enfoque para ser un especialista rentable. Estás atrapado. El ejemplo que usan en el texto, esa fábula de Excalibur y Megamart, es brutalmente claro. Es la historia de cómo se cae en ese foso casi sin darte cuenta. Es la crónica de una muerte anunciada. Tienes a Excalibur, vale, un fabricante de bolígrafos de altísima calidad, un especialista puro. Ok. Para crecer, empieza a vender en Megamart, un distribuidor generalista masivo. El primer año, un exitazo. El volumen de ventas se dispara. Bien. El margen baja un poquito, pero bueno, parece un buen negocio. El segundo año, Megamart aprieta las tuercas. Necesitamos un precio más bajo. Eso mismo. Y Excalibur, que ya depende de ese volumen, pues cede. Las ventas siguen subiendo, la cuota también, pero los beneficios empiezan a resentirse. Y ahí llega el golpe de gracia. Al tercer año. Tercer año. Megamart exige otra rebaja. El directivo de Excalibur se resiste, argumenta que sus costes son altos, la calidad, el cilindro metálico. Claro. Y entonces el comprador de Megamart le hace la pregunta fatídica. ¿Y no podrían fabricarlo en plástico? Esa misma. En ese instante, Excalibur ha perdido su alma. Ha sido arrastrado al foso. Intenta ser barato y de calidad a la vez, y al final no es competitivo en nada. Es una fábula, pero el ejemplo real de AMC, el fabricante de coches, es idéntico, ¿no? Idéntico. Era un especialista de éxito con marcas como Jeep, intentó convertirse en un generalista para competir con los tres grandes de Detroit y acabó en el foso, quebrado y absorbido por Chrysler. Claro, pero no solo caen los especialistas. El modelo también explica cómo los generalistas, sobre todo el número 3, son empujados a ese foso. Efectivamente, esto suele pasar cuando el crecimiento del mercado se estanca. El número 1 y el número 2 empiezan una guerra brutal. De precios, de marketing, de lo que sea. Para robarse cuota el uno al otro. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo más fácil? El número 3. Es el más débil, el que está más cerca del borde del foso. Lo arrastran a una guerra de desgaste que simplemente no puede permitirse. Y los ejemplos históricos son una auténtica carnicería empresarial. Pensemos en la guerra legendaria entre Coca-Cola y Pepsi. Un clásico. En esa batalla de titanes, la gran víctima fue el número 3, RC Cola. Se quedó atrapada en el fuego cruzado, incapaz de competir ni en precio ni en marketing. Y acabó en la irrelevancia. Es un patrón que se repite una y otra vez. Constantemente. En la cerveza en Estados Unidos, la lucha entre Anheuser-Busch y Miller se llevó por delante a Schlitz. Cierto. En la aviación, la competencia feroz entre Boeing y McDonnell Douglas primero forzó a Lockheed a abandonar el mercado de aviones comerciales. Y años después, la propia McDonnell Douglas, presionada esta vez por Boeing y una Airbus emergente, También cayó. también cayó en el foso y fue comprada por Boeing. La regla es... Es implacable. Entonces, este estado final de 3 generalistas y varios especialistas no es el punto de partida, es el de llegada. ¿Cómo es ese proceso de evolución de un mercado? El estudio describe un ciclo de vida muy claro. Todo empieza en una fase inicial, casi siempre con una nueva tecnología. En ese momento, el mercado está fragmentado. Muchos jugadores pequeños. Cientos, como los 500 fabricantes de coches que había en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El crecimiento es muy rápido, pero todo es muy ineficiente. No hay estándares. Y de ese caos, supongo, emerge el orden en la siguiente fase, la de consolidación. Exacto. El mercado busca la eficiencia. Y para eso pasan varias cosas. Primero se establecen estándares. ¿El Ford Model T, por ejemplo? O MS2 en los PCs. Segundo, se crean infraestructuras compartidas, como los cajeros automáticos para la banca. Y por supuesto, empieza una oleada de fusiones, adquisiciones y quiebras. Es la fase del shakeout, la gran criba. Y después de esa criba, se llega a la fase de madurez,
con la estructura de la regla de 3 ya bien establecida. Me parece interesante que el estudio señale que estas grandes cribas no solo ocurren en recesiones. No. A veces el propio crecimiento acelerado es lo que provoca la consolidación. Es un punto muy agudo, sí. A veces una fase de hipercrecimiento, como la de Internet o la telefonía móvil, exige unas inversiones tan brutales en infraestructura que solo los más grandes pueden afrontarlas, y eso expulsa al resto. Es curioso. Y lo más curioso es que la estructura tiende a restablecerse. Aunque un número 3 caiga, como RC Cola, el mercado parece tener un vacío de poder que con el tiempo alguien rellena. ¿Ah, sí? En el caso de los refrescos, la fusión de varias empresas más pequeñas como Cadbury Schweppes, Dr. Pepper y 7-Up acabó creando un nuevo y viable número 3. Esto nos lleva a una de las partes más relevantes hoy en día, la globalización. ¿Qué pasa cuando un mercado deja de ser nacional y se convierte en un tablero mundial? ¿Se rompe la regla? Pues todo lo contrario. La regla no se rompe, se resetea a una escala superior. O sea, ¿se aplica de nuevo? Sí. El estudio sostiene que la globalización fuerza una nueva y masiva oleada de consolidación. De repente, el que era el número 1 en España o en Alemania se da cuenta de que, a nivel global, es un jugador marginal, un candidato a caer en el foso. Y la lucha empieza de nuevo. Empieza de nuevo, pero esta vez a muerte, para ser uno de los 3 generalistas globales. Es fascinante. El documento introduce aquí el concepto de la tríada. Explícanoslo un poco. La idea es que para ser un generalista global viable, una empresa necesita tener una posición de fuerza en al menos 2 de las 3 grandes zonas económicas del mundo. ¿Qué son? Norteamérica, Europa Occidental y Asia-Pacífico. Y los que suelen sobrevivir a esta consolidación global son precisamente los que ya eran los campeones locales en cada una de estas regiones. Y el ejemplo de las aerolíneas es perfecto para esto. Por las regulaciones nacionales no pueden fusionarse libremente entre continentes. ¿Y qué han hecho? Pues han aplicado la regla de 3 a través de alianzas. Se han organizado en 3 grandes consorcios globales: Star Alliance, One World y SkyTeam. Claro, en la práctica compiten como 3 mega aerolíneas, aunque legalmente sean redes de empresas independientes. La lógica del mercado se acaba imponiendo. Muy bien. Todo esto nos dibuja el mapa del campo de batalla. Pero, ¿qué significa en la práctica? Si soy una directiva, ¿cómo debo jugar mis cartas según mi posición? Porque las estrategias para un generalista y un especialista parecen radicalmente opuestas. Son como el día y la noche. Juegan a juegos completamente diferentes. Las ventajas de un generalista son el tamaño y la velocidad para escalar. Y las de un especialista son la selectividad y el servicio personalizado, ¿no? Exacto. Y su estructura de costes también es opuesta. Los generalistas tienen costes fijos altísimos. Piensa en fábricas, redes de distribución, que necesitan amortizar con muchísimo volumen. Mientras que los especialistas tienen más costes variables, lo que les da más flexibilidad. Eso es. Y esto afecta a todo, desde el branding hasta cómo se organizan. Un generalista suele operar bajo una única marca paraguas, como Siemens o General Electric, buscando sinergias y operaciones compartidas. Y un especialista, en cambio, a menudo gestiona un portfolio de múltiples marcas de nicho, muy enfocadas, y su organización es más como una federación de negocios independientes. Justo. Intentar mezclar ambas estrategias es la receta para el desastre. Te lleva al foso, directo al foso. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más contraintuitivas y valiosas del estudio. La que tiene que ver con la innovación. A ver. Si te pregunto, ¿quién es el más innovador del mercado? ¿Qué me dirías? El número 1. Pues instintivamente sí. Es el que tiene más presupuesto de I+D, el que parece que marca el ritmo. Pues el estudio argumenta que es justo al revés. El líder del mercado suele ser conservador. Su principal objetivo es no poner en riesgo su posición dominante. No hacer olas. Exacto. Así que se convierte en un seguidor rápido, un fast follower. Deja que otros experimenten y si una innovación funciona, usa toda su escala para copiarla y arrollar al innovador. Entonces, ¿la verdadera disrupción? La innovación que cambia las reglas del juego suele venir del número 3. ¿Del número 3? ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder y lo tiene todo que ganar. No puede competir con los 2 primeros, ni en escala ni en presupuesto de marketing. Su única vía de supervivencia es ser más listo, atacar por los flancos, crear categorías nuevas. Y los ejemplos son clarísimos. Ya hablamos de RC Cola. Sí. Fueron los primeros en usar latas de aluminio y los primeros en lanzar un refresco light.
Innovaciones que luego Coca-Cola y Pepsi adoptaron y escalaron masivamente. Y el caso de Chrysler es todavía más evidente. Siendo el eterno número 3 de Detroit, ¿qué hizo? Inventó el monovolumen. Una categoría de vehículo completamente nueva que, literalmente, lo salvó de la quiebra. Y reintrodujo los descapotables. Fue pionero en diseños arriesgados. Era su única forma de diferenciarse de la maquinaria de GM y Ford. Entiendo. El problema para el número 3, entonces, es que vive en un peligro constante. Si su innovación no está muy bien protegida por patentes. El número 1 se la robará y lo usará en su contra. Es un innovador muy frágil. Ahora, para tener la visión completa, este modelo no se aplica siempre. El estudio es claro sobre las condiciones que tienen que darse. ¿Cuáles son esas excepciones que confirman la regla? A ver, la regla funciona cuando las fuerzas del libre mercado puedan operar sin trabas. Por tanto, cualquier barrera importante la frena o la anula. Como la regulación. La primera y más obvia es la regulación gubernamental que impide la consolidación o crea monopolios naturales, como pasaba antes con las telecos locales. Vale. La segunda son los derechos exclusivos, por ejemplo, las patentes en la industria farmacéutica. Aunque, ojo, el estudio señala que incluso ahí, en cuanto los genéricos entran en juego, el mercado tiende a consolidarse hacia la regla de 3. También menciona economías muy intervenidas con sistemas de licencias que no dejan a las empresas ajustar su producción o fuertes barreras al comercio que aíslan un mercado nacional. Y una última, la alta integración vertical. Si los grandes jugadores controlan a sus proveedores y a sus canales de distribución, pues el mercado no es realmente libre. Claro. Pero lo fascinante es que en cuanto estas barreras caen, por desregulación, por globalización, es como si se abrieran las compuertas de una presa. Y los mercados empiezan a moverse de forma casi inevitable hacia esta estructura. Hagamos entonces un resumen rápido de las grandes ideas. Primero, los mercados maduros se organizan en torno a 3 gigantes y un ecosistema de especialistas. Eso es. La zona entre el 5 y el 10% de cuota, el foso, es veneno estratégico. Hay que huir de ahí. Totalmente. La globalización no hace más que acelerar y ampliar esta dinámica a escala planetaria. Y por último, y quizás lo más importante para la gestión, generalistas y especialistas deben seguir manuales de estrategia opuestos. Radicalmente opuestos. Estar en medio es un suicidio. La lección es no obsesionarse con el crecimiento por el crecimiento. Me quedo con esa frase que citabas de un ejecutivo de Chrysler. Preferimos vender 2 coches con beneficio que 3 con pérdidas. Totalmente. Es una lógica de mercado poderosísima. De hecho, la famosa directriz de Jack Welch en General Electric de ser número 1 o número 2 en todos sus negocios era una aplicación implícita de esta regla. Claro. Welch entendió la presión insoportable que sufre el número 3 y decidió que GE simplemente no jugaría en esa posición. O eras líder o te ibas. Una estrategia muy clara. Clarísima. Y con esto llegamos a la reflexión final, para dejarla sobre la mesa. El estudio se escribió analizando mercados industriales y de consumo del siglo XX. Pero, ¿qué ocurre en la era digital? Esa es la gran pregunta. ¿Sigue vigente la regla de 3 en un mundo de plataformas, de efectos de red, de costes marginales casi nulos? Ahí está el debate. Hay quien argumenta que los mercados digitales tienden naturalmente a una regla de 1, donde el ganador se lo lleva todo. Piensa en Google, en las búsquedas, o Amazon, en el e-commerce. Parece que sí. Pero hay otra forma de verlo. Quizás la regla sigue aplicando, solo que el campo de batalla ha cambiado. A lo mejor la competencia ya no es entre empresas individuales, sino entre 3 grandes ecosistemas que luchan por dominar nuestra vida digital. El de Apple, el de Google y el de Amazon. Por ejemplo, es una pregunta abierta, pero que demuestra la vigencia de pensar en la estructura del mercado, y no solo en la competencia directa del día a día.